Vamos a hacer los ejercicios de la prueba de evaluación o cuadernillo número 5. El primer problema es un problema de probabilidad en el que hay que calcular el suceso contrario del suceso algún resultado es cara. El suceso contrario de algún resultado es cara sería no algún resultado es cara. No algún resultado es cara. Pero en castellano no se dice no algún, sino se dice ningún. Ningún resultado es cara. Ese es el suceso contrario a que algún resultado sea cara. Ninguno sea cara. Por tanto, tendríamos que buscar una frase equivalente a esta dentro de las que me dan. La frase A me dice algún resultado no es cara. No es lo mismo decir algún resultado no es cara que ningún resultado es cara. La opción B dice todos los resultados son cruz. Hay que tener en cuenta que al lanzar una moneda solo es posible dos resultados, o cara o cruz. Luego ningún resultado es cara es equivalente a que todos deben ser cruces. Por tanto, la frase equivalente es la B. Todos los resultados son cruz. Eso es equivalente a que ningún resultado sea cara. Y por tanto, la solución C tampoco es. Algún resultado es cara y alguno es cruz, no es equivalente a ningún resultado es cara. ¿Qué significa A intersección B o A unión B? A intersección B significa en probabilidad que el suceso A y el suceso B suceden los dos, mientras que la unión significa el suceso A o el suceso B ocurre alguno de los dos. Puede que también ocurra los dos, pero el suceso A o B significa pues eso, que ha ocurrido alguno de los dos, mientras que A intersección B significa que han ocurrido los dos, obligatoriamente tienen que ocurrir los dos. Es decir, si yo lanzo dos monedas y llamo A primera cara y llamo B a segunda cara, el suceso A y B significa sacar cara las dos veces. Sacar dos caras, la primera vez y la segunda vez. Mientras que el suceso A unión B es que basta con que saque una cara en alguno de los dos lanzamientos. Es decir, que puedo sacar la cara en el primer lanzamiento o sacar la cara en el segundo lanzamiento. Si nosotros estuviéramos apostando, evidentemente es mucho mejor apostar a A unión B que a A intersección B, puesto que la probabilidad de que salga cara la primera y salga cara la segunda será más pequeña que la probabilidad de que salga cara la primera vez o salga cara la segunda vez. Por tanto, aquí me dicen, si el suceso A ha ocurrido, ¿se puede asegurar que el suceso A intersección B también ha ocurrido? Pues no. Para asegurar que A intersección B ha ocurrido, habría que asegurar que B también ha ocurrido. Y eso no nos lo dice. Luego no es esta. ¿Podríamos nosotros asegurar que A unión B también ha ocurrido? Pues sí, porque acabamos de decir que si yo lanzo una moneda y la primera es cara, ya he ganado la apuesta A unión B, porque bastaba con sacar al menos una cara, que es el suceso A unión B. Por tanto, la respuesta correcta es la B. El suceso A complementario es justamente lo que significa en teoría de conjunto, es decir, A complementario es no ha ocurrido A. Por tanto, si ha ocurrido A, justamente lo que no podemos decir es que también ha ocurrido lo contrario, o el complementario. Por tanto, esta respuesta tampoco es correcta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener alguna cara al lanzar dos monedas? Fijaros que este es el mismo problema que acabamos de ver de A unión B. Es decir, nos están preguntando cuál es la probabilidad al tirar dos monedas que salga o el primer lanzamiento cara o el segundo lanzamiento cara. Este problema se puede hacer al menos de dos formas diferentes. La primera forma es viendo todos los lanzamientos posibles que ocurren cuando nosotros lanzamos dos monedas. Los lanzamientos son o las dos salen caras, o la primera sale cara y la segunda cruz, o la primera sale cruz y la segunda cara, o bien salen cruz las dos. Es decir, que al lanzar una moneda dos veces tenemos cuatro posibilidades, que son estas cuatro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener alguna cara? Pues en este se obtiene alguna cara, en este también y en este también. Es decir, por la regla de Laplace, para calcular la probabilidad de obtener alguna cara, nosotros tendríamos sucesos favorables partidos sucesos posibles.
¿Cuántos son los sucesos favorables a sacar alguna cara? Pues son 3. ¿De cuántos? De 4. Luego está la probabilidad de alguna cara, 3/4. De nuevo podemos comparar con la probabilidad de sacar 2 caras, que sería solamente 1 de 4. Luego hay 3 veces más probabilidades de ganar con la apuesta alguna cara que con la apuesta A intersección B o las 2 caras. Otra forma de calcular este problema es por el suceso contrario, es decir, la probabilidad de alguna cara es la probabilidad de ninguna cara. Como hemos visto en el primer ejercicio, la probabilidad de ninguna cara es lo mismo que la probabilidad de todos cruz. En nuestro caso serían los 2 lanzamientos cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 lanzamientos salgan cruz? Pues está claro, 1/4, porque es 1 de 4. Luego esto es 1 menos 1/4, de nuevo, 3/4. La probabilidad de todos cruces se puede calcular también, sin necesidad de poner todos los casos, como la probabilidad de que la primera sea cruz, que es 1/2, por la probabilidad de que la segunda también sea cruz, 1/2. Por 1/2 es 1/4. Luego la probabilidad de los 2 lanzamientos cruz, su probabilidad es 1/4. De nuevo, la solución sería 3/4. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar 2 dados la suma sea 7? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el número de sucesos posibles cuando tiramos 2 dados no es 12, como alguno podría pensar, sino es 36. Es decir, las posibilidades de al tirar 2 dados son que los 2 lanzamientos sean 1. Y manteniendo fijo el primer dado a 1, nosotros tendríamos 6 posibles lanzamientos, que son desde el 1-1 hasta el 1-6, variando el segundo dado. Eso es manteniendo fijo el primer dado a 1. Si mantenemos fijo el primer dado a 2, pues obtenemos otros 6 valores posibles para el lanzamiento de 2 dados, manteniendo el 2 fijo. Si esto lo hacemos para todos los casos del primer dado 3-1, 4-1, 5-1 y 6-1, y por lo tanto también podrían mantenerse los 6 lanzamientos para cada uno de ellos, vemos que tendríamos 6 para los movimientos del primer dado y para cada uno de ellos otros 6. Luego en total tenemos 36 casos posibles para tirar 2 dados. ¿Cuántos de estos casos suman 7? Bueno, pues suman 7, pues podemos calcularlo sobre esta misma tabla. Suman 7 el 1-6, el 6-1, sumará 7 también el 3-4 y el 4-3, y sumarán 7 pues el 2-5 y el 5-2. Todos los que están en esta diagonal suman 7. Por lo tanto, el número de casos favorables a que la suma sea 7 es 6. Y la probabilidad, según Laplace, sería de nuevo sucesos favorables partido sucesos posibles, y esto sería 6 partido 36, o lo que es lo mismo, y simplificando, 1/6, es decir, la respuesta A. ¿Cuánto vale la probabilidad condicionada B sobre A, teniendo en cuenta que sabemos la probabilidad de la intersección y la probabilidad de A? Pues bien, nosotros debemos de saber que el teorema de la probabilidad condicionada nos dice que la probabilidad de A condicionada a B, cuando los sucesos no son independientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a. Es decir, esta fórmula nos dice cómo calcular la probabilidad de que sucedan 2 sucesos teniendo en cuenta que B no es independiente de A. Es decir, que esto es la probabilidad de A por la probabilidad de que salga B condicionado a, puesto que A y B no son independientes. Entonces, si nosotros despejamos de aquí la probabilidad de B condicionado a A, tenemos que esto es lo mismo que la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de A. O dicho de otra manera, esto sería 0,1 dividido entre 0,2. Y esto es 1/2. Es decir, 0,5. Nos dan una tabla en la que clasifican a las personas según su color de ojos y su color de pelo. Entonces, en esta tabla han clasificado a 100 personas y vemos que pues hay 40 que tienen el pelo negro, que sería la suma de ojos oscuros y ojos claros, 35 que tienen el pelo castaño y 25 que tienen el pelo rubio. Y ahora me dice, elegimos una persona al azar y no tiene el pelo negro, es decir, que esto es una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga los ojos claros? Este problema se puede hacer también por la fórmula de Laplace, de sucesos favorables partido sucesos posibles.
¿Cuántos son los sucesos posibles? Pues los sucesos posibles vienen restringidos porque no tiene el pelo negro. Es decir, no son las 100 personas, sino que como ya sabemos que no tiene el pelo negro, los casos posibles en este caso serían solamente aquellos que o el pelo es castaño, que suman 35, o el pelo rubio, que suman 25. Es decir, la suma de las personas con pelo castaño y con pelo rubio son 60. Ese es el número de personas que no tienen el pelo negro y por tanto los casos posibles en este problema. ¿Cuántos de ellos pueden tener los ojos claros? Bueno, pues según la tabla, dentro de esas personas que no tienen el pelo negro, la suma de 20 y 15 son 35. Luego el número de personas que no tienen el pelo negro y tienen los ojos claros son 35. Si hacemos esta operación y dividimos entre 5, nos queda 7 partido por 12, es decir, la solución A. Otra solución a este problema hubiera sido emplear el problema de la probabilidad condicionada. Es decir, supongamos que queremos calcular probabilidad de ojos claros condicionado a pelo no negro. Esto, según acabamos de ver, es la probabilidad de A condicionado a B. Sabemos que es la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B. En nuestro caso sería la probabilidad de ojos claros y pelo no negro partido probabilidad de pelo no negro. ¿Cuál es la probabilidad de tener los ojos claros y el pelo no negro? Pues lo hemos dicho, son 20 y 15, 35 de un total de 100. ¿Y cuántas personas no tienen el pelo negro? Pues hemos dicho que no tienen el pelo negro, 35 más 25, 60 de un total de 100. Esta sería la probabilidad de ojos claros y pelo no negro, y esta sería la probabilidad de pelo no negro. Si dividimos entre los dos, nos vuelve a quedar 35 de 60, o lo que es lo mismo también, 7 partido por 12. Es decir, que por cualquiera de los dos caminos llegamos a la misma solución. Una urna contiene 4 bolas rojas y 2 bolas azules. Extraemos una bola y sin devolverla extraemos otra a continuación. ¿Cuál es la probabilidad de que sean de distinto color? Pues la probabilidad de que sean de distinto color es igual a 1 menos la probabilidad del mismo color. ¿Cuál es la probabilidad del mismo color? Pues la probabilidad del mismo color puede ser o que las dos sean rojas, es decir, probabilidad de color rojo las dos, más la probabilidad de color azul las dos. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas? Pues la probabilidad de que las dos sean rojas es que la primera lo sea, que es 4 bolas de un total de 6. Y que la segunda bola sea roja también, pues ya no más que nos quedan 5 bolas, de las cuales 3 son rojas. Luego la probabilidad de que las dos bolas sean rojas es 4 sextos por 3 quintos. Si realizamos esta operación, simplificando, 4 sextos es lo mismo que 2 tercios por 3 quintos. El 3 y el 3 se van, esto me queda 2 quintos. Esa es la probabilidad de que las dos bolas sean rojas. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean azules? Pues tendríamos un total de 2 bolas de 6, luego la probabilidad de que la primera sea azul es 2 sextos, y ahora nos quedarían 5 bolas, de las cuales una sola es roja. Luego tendríamos un quinto la probabilidad de que la segunda bola sea roja. De nuevo, si simplificamos, 2 sextos es lo mismo que un tercio por un quinto, esto es un quinceavo. Luego estas son las dos probabilidades de que las dos sean rojas y la probabilidad de que las dos sean azules. Para probabilidad del mismo color, nosotros lo que teníamos que hacer es sumar estas dos probabilidades, es decir, 2 quintos más 1 partido por 15. Si multiplicamos por 3 la primera fracción, nos queda 6 15 más 1 partido por 15, que es la segunda fracción, esto es 7 partido por 15. Luego la probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color es 7 partido por 15. Si ahora sustituimos en la fórmula que teníamos del suceso contrario, 1 menos 7 partido por 15 es lo mismo que 8 partido por 15. Luego la probabilidad de que las dos bolas sean de distinto color es 8 partido por 15. Tenemos una tabla de frecuencias absolutas y me preguntan pues cuál de estas afirmaciones es correcta. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el número de dependientes, sería la X, es decir, tendríamos un dependiente, 2, 3 o 4 dependientes, y el número de comercios con un dependiente sería 40,
el número de comercios con 2 sería 35, el número de comercios con 3 sería 20 y el número de comercios con 4 dependientes sería un total de 15. 15 comercios tienen 4 dependientes. La suma de las frecuencias, en este caso, es 40 más 35 son 75, 75 más 20 son 95, más 15 suman 110. Es decir, que el número total de comercio en la ciudad es 110. Por lo tanto, a la hora de calcular los porcentajes hay que tener cuidado porque el número de comercios es 110. Dice, el 75% de los comercios tienen a lo sumo 2 dependientes. ¿Cuánto tienen a lo sumo 2 dependientes? Pues tienen 40 y 35. Es decir, 40 más 35 es 75. 75 comercios tienen a lo sumo 2 dependientes, pero no significa que sea el 75%, puesto que 75 es a 110, como X es a 100. Y X, que es el porcentaje, sería 7500 partido 110. Esto da 68,18 y por tanto no es el 75%, sino el 68,18% de los comercios tienen a lo sumo 2 dependientes. La respuesta B dice el 65% de los comercios tiene más de un dependiente. Más de un dependiente es tener 2 o más. Por tanto sumarían 35 más 20, 55, 55 más 15, 70. 70 comercios tienen más de un dependiente. ¿Qué porcentaje representa eso con respecto a 110? Pues igual, hacemos una regla de 3 y X sería pues 7000 partido 110. Esto sale el 63% aproximadamente y por tanto tampoco es el 65% la solución. Finalmente me dice el 50% de los comercios tienen 2 o 3 dependientes. 2 o 3 dependientes es estos de aquí, son 35 y 20, 55. 55 comercios tienen 2 o 3. 55 sobre 110, pues claramente es la mitad. Si hacemos la regla de 3, X sería 5500 partido 110 y esto es justamente el 50%. Luego es verdad que el 50% de los comercios tienen 2 o 3 dependientes. En este problema nos proponen hallar la media, el ingreso medio, de un comerciante por la venta de televisores. Hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de televisores, cada uno con un precio diferente, y el comercio observa que por cada venta del más caro vende 2 del más económico y 3 del precio intermedio. Es decir, que el más caro es el de 1.499 euros, de ese vende 1, y por cada venta del de más caro vende 2 del más económico, es decir, del 899, y 3 del precio intermedio, es decir, que vende 3 de 1.299. Por tanto, él vende un total de 6 televisores, donde el primero es de 1.499, los 2 siguientes de 899 y los 3 siguientes de 1.299. Luego el total de las ventas que ha efectuado es 1.499 por 1, más 899 por 2, más 1.299 por 3. Ese es el total de las ventas que ha realizado, insisto, de 6 televisores. Por tanto, si hacemos esta operación de aquí, esto es 1.499 más 1.798 más 3.897. Ese es el total de las ventas que ha efectuado, que son 7.194 euros. Al vender, insisto de nuevo, 6 televisores. Luego el ingreso medio son 7.194 partido por 6. Y esta cuenta resulta 1.199 euros. Luego esta es la venta media del comercio para cada televisor. Finalmente nos proponen un problema para el coeficiente de variación. Hay que saber que el coeficiente de variación se calcula haciendo el cociente entre la desviación típica partido la media. Por tanto, en este problema tenemos que hallar la media, la varianza, hallar la raíz cuadrada de la varianza para hallar la desviación típica y después hacer este cociente. Empecemos por la media. Como la media que nos están pidiendo es de ratas por página, nosotros tendremos que sumar el número de ratas que hay en total partido el número de páginas.
El número de páginas sabemos que es 140, porque nos lo dice aquí, es decir, que la suma de estos valores es 140, y por tanto tendremos que calcular 0 erratas en 108 páginas, más una errata por 22 páginas, es decir, hay total de 22 erratas, más 2 erratas por 8 páginas, es decir, hay 16 erratas más, y finalmente 3 erratas en 2 páginas, es decir, hay 6 erratas más. Todo esto partido por 140 es la media, es decir, esto es 0 por 108 es 0, 22 más 16 más 6, todo esto partido por 140, esto da 44 partido 140, o lo que es lo mismo, la media vale 0,3142. Esta sería la media. Para la varianza, la cuenta es un poco más complicada. Nosotros tendremos que hacer la suma de las erratas al cuadrado, 0 al cuadrado por 108, más 1 al cuadrado por 22, más 2 al cuadrado por 8, más 3 al cuadrado por 2. Hay que hacer las erratas al cuadrado por cada página, y todo eso partido por 140. Y a este valor restarle la media al cuadrado, es decir, 0,3142 al cuadrado. Si hacemos esta operación me queda 0 por 108 es 0, 1 por 22 es 22, más 2 al cuadrado 4 por 8 32, más 3 al cuadrado 9 por 2 18, partido 140 menos 0,3142 al cuadrado. Esto es igual, 22 más 32 son 54, más 18, 72. Esto es lo mismo que 72 partido 140 menos 0,3142 al cuadrado. Esto es lo mismo que 0,5142, esto es 72 partido 140, menos 0,3142 al cuadrado, es 0,09877. Por lo tanto, si hacemos esta operación, la varianza es 0,4154. Esa es la varianza, pero hay que tener en cuenta que en la fórmula es la desviación típica. Por lo tanto, la desviación típica sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, partido la media. Por tanto, en nuestro caso, la raíz cuadrada de 0,4154 partido la media, que es 0,3142. Si hacemos la raíz cuadrada de 0,4154 nos da la desviación típica, que es 0,6445 partido 0,3142. Si hacemos esa división, aproximadamente nos da 2,05. Como el coeficiente de variación se suele representar como un porcentaje, pues la solución es 205%, es decir, hallando este cociente multiplicándolo por 100.